Qué gusto poder saludarle, licenciado, para platicar hoy de la temporada de incendios 2021, el balance de cómo vamos hasta ahora. Bueno, pues sí, Lidia, el 1 de marzo comenzó la temporada de incendios. Ya estamos afortunadamente en el último mes que comprende esta temporada, que es el mes de mayo. Y también pues me da mucho gusto comentarte que es una temporada que no ha sido tan intensa como el año pasado. El año pasado fue una temporada pues extraordinariamente intensa. Este año ha sido una temporada que sí está pues muy movida para las brigadas que atienden los incendios. En esta semana estuvimos teniendo 20 incendios al día en el estado. En la primera quincena de abril llegamos a tener 30 incendios diarios en el estado, pero una temporada que está bajo control, en la que no hemos tenido ningún incendio forestal, ningún incendio continuado de varios días, de los 600 incendios que se han atendido hasta este momento. A pesar de esta situación que nos plantea que va bastante bien en el estado, nunca está de más también recordar todas las medidas de prevención para evitar este tipo de siniestros. No, de hecho, por eso aprovechamos este espacio que amablemente nos brindan, pues para pedirle a la población que no baje la guardia. En mayo y en estas épocas es cuando los productores agropecuarios más queman. Ya quien no haya quemado hasta el día de hoy, pues seguramente lo estará haciendo en las próximas semanas. Así lo permite el calendario de quemas que está vigente, pero desde luego que durante estas quemas del mes de mayo pues aumenta el riesgo de incendios. Entonces no podemos bajar la guardia. Le pedimos a los productores agropecuarios que tomen todas las medidas de prevención, de precaución al realizar estas quemas que ya han sido difundidas y que ya conocen, y también pues a la población en general no quemar basura, que es el principal motivo que hemos visto como causa de los incendios en esta temporada, y también a reportar los incendios que vean al teléfono de emergencias del Estado 911. Excelente, 911 para cualquier reporte de incendio que pudiéramos encontrarnos en nuestro camino. Director, muchísimas gracias por haber tomado la llamada esta tarde. Al contrario, Linden, @Procibe en nuestras redes sociales para mayor información. Muchas gracias por este espacio. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.